Teresa de Cepeda y Ahumada nació en la ciudad de Ávila en el año 1515, en pleno Renacimiento español, en el Siglo de Oro, una época de grandes contrastes, de muchas riquezas, pero también de muchas miserias. Ella nace en el seno de una familia acomodada y como tal está acostumbrada a vivir rodeada de galas, de criados, de caballos utilizados por sus hermanos y por su padre, de armaduras, de arcones. Desde niña tiene una gran sensibilidad religiosa. De hecho, se retiraba largos ratos para orar a los pies de un cuadro que representaba a la samaritana y a Jesús, y mirándole decía: dame de beber, dame de beber. También cuenta que leía con su hermano Vidas de Santos, y cuenta que se dedicaba a jugar con sus amiguitas a que eran ermitañas. A la edad de 20 años entró religiosa carmelita en el monasterio de la Encarnación. Las motivaciones no fueron totalmente religiosas. Era una mujer independiente, inteligente, bien formada y no quería estar sometida a un marido. Y en aquella época la única manera de no estar sometida a un marido era ser religiosa. Incluso dice que se hizo religiosa carmelita en la Encarnación porque allí tenía una amiga suya. Pero el Señor sabe escribir derecho con renglones torcidos. Y ella se dedicó desde muy pronto a las lecturas espirituales, a la oración, al servicio de las enfermas, de tal manera que el Señor fue clarificando su vocación y profundizando la relación con ella. Ella podía ser considerada por las demás una monja ejemplar. Sin embargo, no se sentía contenta. Dice que la atraía Dios, pero también la atraía el mundo. Se entregaba con generosidad a la oración, pero dedicaba mucho tiempo a hablar con personas que venían a visitarla en el locutorio. A todos les parecía bien que Teresa dedicara tanto tiempo a las visitas porque era un monasterio pobre y dejaban buenas limosnas, pero ella sentía que ese tiempo se lo robaba a Dios. Y empezaron a acontecer algunos fenómenos extraordinarios en su vida. Al principio eran cosas muy sencillas. Estaba hablando con una visita y vio entrar un sapo en el locutorio y pensó: yo podría estar con Cristo y estoy aquí tratando con sapos. Otras veces miró un cuadro y le dio la impresión de que Cristo le miraba con tristeza infinita, diciendo: me tienes abandonado. Otras veces leía un libro o escuchaba un sermón y pensaba: esto lo han dicho para mí. Finalmente, leyó el libro de las Confesiones de San Agustín, que le influyeron mucho, y en cierta ocasión, que venía de la calle, entró en su habitación donde habían guardado una imagen de Jesucristo muy llagado, que habían llevado al monasterio para una función religiosa, y cayó de rodillas a los pies de este Cristo, pensando: tú estás esperándome en mi habitación y yo estoy por ahí tratando de otras cosas. Esto es lo que la gente llama la conversión de Santa Teresa, el momento en que se decide a entregarse por completo a Cristo. A partir de aquí crecieron los favores del Señor. Y ella escribe que con grandes regalos castigabais mis muchos pecados. Y también escribe: antes me cansé yo de ofenderos que vos de perdonarme. Le venía la sensación de estar totalmente envuelta en Dios, llena de Dios, rodeada de Dios. Así inician sus experiencias místicas, que poco a poco irán creciendo hasta que alcancen una cima considerable cuando siente que un ángel pequeño rompe su corazón, un corazón creado para amar sin límites, un corazón grande como las playas del mar. Ella siente que ama a Cristo con todo su ser y se siente amada por Cristo. De estas maneras, Santa Teresa se convierte en maestra de oración, porque enseña a otros la experiencia de Dios que ella está viviendo. Les transmite el gozo de encontrarse con el Señor. Pero también va a suceder otra cosa interesante en la vida de Santa Teresa de Jesús.
Le llegan noticias de los grandes desastres que están sucediendo en su época a causa de las divisiones, del daño que está haciendo la división luterana en la Iglesia, de las luchas religiosas en Europa. Y ella quiere hacer algo por consolar a Cristo, por ayudar a Cristo. Y se decide a fundar un convento pequeño, donde solamente acudan mujeres con clara vocación, que no sean sus padres, sus hermanos, quienes las metan al convento, sino que sean ellas las que deciden estar con Cristo, amar a Cristo más que a sí mismo, entregarse por completo a Cristo. Mientras está pensando en hacer esto, se encuentra con que le vienen también noticias de América, de las muchas personas que allí no conocen a Cristo, de lo mal que se portan a veces los conquistadores. Y con hartas lágrimas, dice ella, se arrojó a los pies de Jesús, pidiéndole: si yo puedo hacer algo, dime cómo. Esto hace que su oración sea cada vez más misionera, más universal. Su amor a Cristo va unido al amor a la Iglesia, al amor a las almas, y quiere que estas pequeñas comunidades que ella funda sean verdaderos colegios de Cristo, donde Cristo sea amado, donde Cristo sea servido, donde Cristo sea acogido, donde Cristo se encuentre a gusto. Así va a recorrer toda España, fundando pequeñas comunidades. Va a escribir importantes libros, donde nos narra su propia experiencia, por ejemplo, en el libro de la vida, donde nos enseña cómo seguir a Cristo con radicalidad, por ejemplo, en el Camino de Perfección, donde recoge sus aventuras fundacionales, por ejemplo, en el libro de las fundaciones. Finalmente, el libro más elaborado, más completo, donde desarrolla todo el proceso, desde que un alma se enamora de Cristo hasta la plena transformación en Él, se llamará el libro de las moradas o castillo interior. También escribió numerosas cartas. Se calcula que por lo menos 5.000, ya que cada noche dice ella que escribía por lo menos 3, y algunos tratados menores, como las constituciones, el modo de visitar los conventos o un comentario al Cantar de los Cantares. A la muerte de Santa Teresa de Jesús, Fray Luis de León fue el primer editor de sus obras, y él escribió como prólogo que en vida yo no conocía a la Madre Teresa, ni la vi nunca, pero ahora la conozco y la veo en 2 imágenes vivas que dejó de sí, que son sus libros y sus hijas. Han pasado casi 500 años desde que nació Santa Teresa de Jesús en Ávila, y hoy podemos seguir encontrando a Santa Teresa en 2 imágenes vivas que nos dejó de sí, que son sus libros, que son sus hijas. Animémonos a leer los libros de Santa Teresa, que encontraremos en ellos vida, estímulos, gozo. Y animémonos también a visitar los monasterios de las Carmelitas Descalzas, donde encontraremos que la enseñanza de Santa Teresa de Jesús se hace carne cada día. Encontraremos en estas mujeres que siguen viviendo para Cristo, con Cristo, en Cristo, por Cristo. Su oración es una bendición para toda la Iglesia, para todos nosotros. Una hija de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Edith Stein, dice que de los monasterios brotan ríos de gracias sin que las carmelitas sepan hacia dónde se dirigen y sin que quienes los reciben sepan de dónde vienen. Acojamos esa gracia que viene de Santa Teresa a través de sus hijas y de sus libros. Santa Teresa de Jesús vivió con tanta intensidad su encuentro con Cristo. Vivió de tal manera su transformación en Cristo que todo lo demás perdió valor para ella. Al lado de Cristo, todas las cosas adquirieron un valor muy relativo. Por eso ella, como San Pablo, decía: para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. No le importaba morir, pero no porque rechazara la vida, los sufrimientos, el malestar,
sino porque deseaba ver a Cristo. Y por eso cantaba: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero, que muero porque no muero. ¡Ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida! Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero, que muero porque no muero. Sola con la confianza vivo de que he de morir, porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza. Muerte do el vivir se alcanza, no te tardes, que te espero, que muero porque no muero. Aunque Santa Teresa de Jesús deseaba morir para estar con Cristo, después de haberle encontrado tantas veces en la oración, deseaba que este encuentro llegara a plenitud. Deseaba mucho más cumplir la voluntad de Dios. Por eso le decía: yo desearía morir para verte cara a cara, pero solo quiero lo que tú quieras. Yo sé que lo que tú quieres es lo mejor para mí. Por eso, solo deseo cumplir siempre y en todo tu voluntad. Por eso cantaba así: vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Soberana majestad, eterna sabiduría, bondad buena al alma mía, la gran vileza mirad, Dios, alteza, un ser, bondad, que hoy os canta amor ansí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, pues me criasteis, vuestra, pues me redimisteis, vuestra, pues que me sufristeis, vuestra, pues que me llamasteis, vuestra, pues que me esperasteis, vuestra, pues no me perdí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte o dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonra me dad, dadme guerra o paz crecida, que a todo digo que sí. ¿Qué mandáis hacer de mí?